El día en Colombia a las 9 de la noche, 26 minutos. ¿Le parece si hablamos de dos pesos pesados de la política colombiana? ¿Quiénes? El expresidente Álvaro Uribe, que es la cabeza del Centro Democrático, por naturaleza, Sí. y Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, ex ministro del Interior, pero un político de antaño. Sí, dos nombres grandes del mundo de la política colombiana. Es la cabeza de Cambio Radical, Sí. Vargas Lleras. El expresidente Álvaro Uribe, quien ya anunciaba, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, que estamos por ver qué pasa finalmente con todo este tema jurídico y demás, pero que en caso de que se pueda, sería el candidato número 25 en la lista al Senado del Centro Democrático. Acuérdense que aquí en entrevista con Recap Blue dijo, entre otras cosas, que para las legislativas de marzo del próximo año esperan lograr 3 millones de votos, que son más o menos lo que correspondería a 25 o 26 curules, porque también nos habló de la posibilidad de tener una curul número 26. Y que yo le decía también, el Centro Democrático para estas elecciones 2022, para el Congreso que está hoy en día elegido, sacó 13 curules. Es decir, están duplicando la apuesta, pero además creo que en el momento que tuvieron mayor número de curules, que si no estoy mal fue en el 2018, fueron 20. Fueron 20 19. 20, sí. Si no me falla la memoria, máximo 20. Es decir, no han sacado ese número de 25, así que la apuesta por el lado del Centro Democrático pues es alta. Sobre todo en medio de la polarización tan grande por la que está atravesando el país. En todo caso, le decía que se unen dos pesos pesados. El Centro Democrático y Cambio Radical son dos partidos, Lucas, declarados de oposición en Colombia. Y espéreme, porque por el lado de Cambio Radical le piden desde el partido muchísimo a Germán Vargas Lleras que sea el candidato presidencial. Eso todavía no está, digamos, de manera oficial, pero sí ha habido solicitud de toda la bancada diciendo, por favor, sea el candidato de Cambio Radical. Ahora, esto no es la nuevo. presidencia. Esto no es nuevo. Germán Vargas Lleras se ha presentado varias veces Sí. a la presidencia Sería de Colombia. una nueva incluso hace 4 años, en el 2022, ¿se acuerda del famoso video de El Guerrero? Que utilizando la canción de Yuri Buenaventura. Sí. Pues en ese momento, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que iban a medir cómo estaba el partido y cómo estaban las fuerzas y cómo estaba el apoyo con las elecciones legislativas, y que de eso iba a depender si se lanzaba o no se lanzaba la presidencia. No les fue muy bien en Cambio Radical en las legislativas, y por eso Germán Vargas Lleras decidió no lanzarse. Lo cierto de todo esto es que se unen. Son dos partidos oficialmente declarados en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y yo le diría que la oposición más dura que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro a lo largo de estos 3 años. Exactamente. Pues se unen. ¿Cuándo? El próximo 15 de octubre. ¿Para qué? Para hablar de cómo van a llegar de cara a las elecciones. No les sorprenda que a medida que pase el tiempo, pues más partidos de oposición se empiecen a unir. Lo que pasa es que hay unos partidos que están completamente fraccionados. ¿Por qué? Fíjese que sorprendió mucho en el 2022 cuando algunos conservadores, un partido de derecha por excelencia, decidieron apoyar a un presidente, al primero de izquierda. En el Partido Liberal, pues por supuesto el Partido Liberal sí es, digamos, un partido que tiende más hacia la izquierda, pero en el Partido Liberal hay quienes se oponen al gobierno del presidente Gustavo Petro y quienes lo apoyan. Y así sucesivamente con la Alianza Verde y con otros. Pero en todo caso, Lucas, se unen porque entienden que si quieren lograr algún buen resultado para ellos de cara a las elecciones de 2026, pues tiene que ser unidos. Pero es que además lo hablábamos en estos días, Silvia, también, y es que usted tiene, creo que ya le decía yo, mi lista pasó los 100 candidatos, creo que vamos en 102 precandidatos a la presidencia, personas que en este momento quieren llegar a la Casa de Nariño. Y hay un fenómeno que se está viendo repetidamente, y es que hay cerca de 70 de esos 102 que están inscritos en la registraduría para ir por firmas, que en teoría al menos están iniciando su precandidatura o su candidatura como candidatos independientes, lejos de los partidos tradicionales. Pero cuando usted empieza a ver los nombres, la gran mayoría, no todos, tiran más hacia la centroderecha o la derecha. David Luna, está Abelardo de la Espriella, está Vicky Dávila, y bueno, la lista sigue. Está por supuesto también Claudia López, que está más hacia el centro, está Mauricio Liscano, quien fue ministro de las TIC en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y cuando usted ya se va más a la izquierda, más al pacto histórico, más al gobierno del presidente Gustavo Petro,
están mucho más unificados, porque están casi todos, si no todos, bajo la sombrilla, bajo el paraguas del pacto histórico, que igual vamos a ver qué termina de pasar con la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral esta semana, donde no aprueba la fusión de la Colombia Humana dentro del pacto. Están otros partidos, pero no la Colombia Humana, que es el partido del presidente Gustavo Petro. Pero cuando usted ve, la gran mayoría está bajo ese paraguas del pacto histórico, e incluso siempre dicen, en octubre, si todo sale bien, tendremos una consulta interna, vamos a escoger uno, que igual después iría una consulta interpartidista en marzo, en un frente amplio de izquierda, para escoger un candidato. Entonces, cuando usted ve, en la izquierda están más organizados, vamos a escoger uno, estamos bajo el paraguas del pacto histórico, en la derecha están más atomizados. Pero se quieren organizar, por lo menos un sector. Entonces, temas importantes, va a haber presencia de senadores, va a haber presencia de representantes a la Cámara, y temas relacionados no solamente con las elecciones de 2026, sino también el tema de Estados Unidos, que es un tema muy importante. La cooperación de Estados Unidos para Colombia. Estados Unidos ha sido un aliado histórico para nuestro país, no solamente en materia de lucha contra el narcotráfico, sino también en temas humanitarios, en ayudas económicas para otros frentes muy importantes en Colombia. Así que también van a conversar de esto, Mateo. Finalmente sí va a haber cumbre de la oposición y será en Bogotá el próximo 15 de octubre. Durante todo el día ese miércoles van a estar reunidos diferentes dirigentes políticos del Centro Democrático y de Cambio Radical en el Hotel Tequendama. 23 senadores y 32 representantes a la Cámara de ambos partidos. Se espera que lleguen a este encuentro que tiene 3 propósitos en concreto. El primero, construir una agenda conjunta de país entre esos dos partidos de la oposición, pero también van a convocar a expertos en diferentes áreas, especialmente de los temas de coyuntura, para que expresen su visión sobre estas diferentes, por ejemplo, reformas sociales que se adelantan actualmente. Irán también organizaciones sociales, gremios, y será citada también la academia. Por último, pues se presentará una agenda con visión de futuro, pero además en la que se hablará de la necesidad de la unidad en este momento en el país. Al final de la cumbre habrá un manifiesto conjunto en el que se van a referir a la constituyente, a la ley de sometimiento, a las reformas sociales y a diferentes temas, y a plantear una postura conjunta que se defenderá sobre diferentes problemáticas del país. Esta cumbre llega en un momento muy importante, pues recordemos que en las últimas horas varios concejales y diputados de Cambio Radical le pidieron a Germán Vargas Lleras que se inscriba como candidato a la presidencia de la República, justamente en un momento en el que Vargas Lleras pues ha hecho una fuerte oposición al gobierno y ha planteado cada domingo en las últimas semanas una postura sobre diferentes proyectos y problemáticas que vive el país actualmente. Mateo, gracias. Hablando de temas del Congreso, una enorme pancarta que cubre la entrada del Capitolio en Bogotá con la consigna Salva Colombia ten hijos es tendencia hoy en nuestro país. La bancada de congresistas Pro Vida está promoviendo esta campaña para que haya un aumento en la natalidad en Colombia. Las cifras se han venido cayendo. Marcela, buenas noches. La tendencia número 1 este viernes en Colombia es numeral ten hijos. ¿De dónde salió? Pues salió de esta pancarta que les estamos mostrando a nuestros seguidores en YouTube y en Ditu, donde aparece la ilustración de una mujer y en su vientre la ilustración de un bebé. Esto es promovido por la bancada Provida del Congreso, es decir, el grupo de congresistas mayoritariamente cristianos que se oponen al aborto. Tengan en cuenta que para los Provida la vida humana comienza realmente desde el momento de la concepción y no desde el nacimiento, que es la tesis que defienden quienes apoyan el aborto y el derecho a la libre elección. Ya se imaginan ustedes en qué tono se está dando esta conversación en redes sociales. Hay otro punto bien interesante y es que los Provida están argumentando a través del numeral ten hijos que tener hijos es una manera de salvar al país. Esto tiene como telón de fondo, por supuesto,
viendo el desplome de la natalidad en Colombia. El año pasado tuvimos la peor caída de los nacimientos en una década. Estamos teniendo menos hijos de los necesarios para mantener la población en el tiempo. Y las nuevas proyecciones del DANE apuntan a que la población colombiana se va a empezar a encoger en los próximos años. Por lo mismo, porque no tenemos la suficiente tasa de reemplazo de la población. Solo para ponerles un ejemplo, tengan en cuenta que ya el Ministerio de Educación sabe que en la próxima década los salones de clase van a perder cerca de 500.000 de estudiantes. La caída de la natalidad no comenzó ahora, viene desde hace varios años, pero se aceleró desde la pandemia y desde los confinamientos por el COVID-19. Difícilmente esta tendencia en redes sociales logre cambiar la ecuación. Y hablando de otros temas políticos, también el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, envió las actas de las sesiones extraordinarias para subsanar los problemas o los vicios de la reforma pensional. Ya enviaron los documentos a la Corte. El alto tribunal, entonces, Sergio, deberá determinar si se subsanó o no este vicio de trámite. Este viernes el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, le envió la respuesta formal a la Corte Constitucional sobre las actas que el alto tribunal había solicitado de las sesiones en las que se anunció y se aprobó la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí, el presidente de la Cámara señala en su respuesta que las dos actas fueron debidamente aprobadas. En las últimas horas también llegó a la Corte un concepto del Procurador General Gregorio El Hach, esto en respuesta a una solicitud del presidente de la Cámara sobre las actas de esas sesiones extras, concretamente la del 27 de junio, donde supuestamente se subsanó el vicio de trámite de esta reforma pensional. Ahora, sobre estas actas, lo que señala el procurador es que son instrumentos de transparencia y constancia histórica de lo ocurrido en las sesiones, pero no constituyen un requisito indispensable del trámite legislativo. Así las cosas, el alto tribunal deberá determinar si se subsanó o no el vicio de trámite y el futuro de la reforma pensional podría definirse en las próximas